como, como ha pasado bastante tiempo, vamos a hacer un breve repaso de lo último que vimos, ¿sí? Después vamos a continuar con la materia. ¿Qué fue lo último que vimos? Vimos el concepto de sucesión, ¿sí? ¿Cuál era el concepto de sucesión? Era una relación en donde uno insertaba un número natural y obtenía un número real. O sea, es básicamente como una función, pero lo importante era que nosotros le insertábamos números naturales, ¿sí? No cualquier número, solo naturales. Por ejemplo, algunos ejemplos que vimos fue esta, ¿sí? Es una sucesión en donde, si el n vale 1, el primer término de la sucesión es a1 y al reemplazar por 1 queda simplemente un 1, ¿sí? Si n es igual a 2, uno tomaba esta expresión, reemplazaba el 2, o sea que el segundo término era un medio, ¿sí? Entonces así nosotros podíamos construir todos los términos de la sucesión. ¿Cómo? Reemplazando el n. ¿Cuáles son los términos? Cuando el n vale 1, da 1. Cuando el n vale 2, da un medio. Cuando el n vale 3, da un tercio. Cuando el n vale 4, da un cuarto. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese era el concepto general que habíamos visto. El concepto de sucesión. Que no es nada más que una fórmula que va asignándole números reales a los números naturales, ¿sí? Ojo, esto es solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque sucesión puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, acá. Esta es otra sucesión, que es la sucesión de los números impares y se obtienen con esta fórmula. ¿Sí? Cuando el n vale 1, les da el 1. Cuando el n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Se obtiene ese de ahí. Cuando el n vale 3, 2 por 3 son 6, menos 1, 5. Ahí está el 5. ¿Sí? Cuando el n vale 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Ahí está el 7. ¿Ya? Entonces, a la larga, cualquier fórmula que a ustedes se les ocurra les va a definir una sucesión nueva. ¿Sí? Estos de aquí son algunos ejemplos. En esta, también. Cuando el n vale 1, 1 al cuadrado da 1. Cuando el n vale 2, 2 al cuadrado es 4. O sea, en otras palabras, esto es la sucesión de los cuadrados de los números naturales. ¿Sí? Esta sucesión es la sucesión que entrega el mismo número. ¿Sí? N. Si ustedes reemplazan n por 1, obtienen el 1. N por 2, obtienen el 2. ¿Ya? Bueno, y ahí vimos varios ejemplos ese día, cuando tuvimos la clase. Entonces, eso es lo que les tiene que quedar claro. Una sucesión no es nada más que una asignación, pero que le vamos asignando números naturales. ¿Ya? Ahora, a la fórmula que define a la sucesión se le llama fórmula del término enésimo. ¿Ya? Es simplemente un nombre. O sea, esta es la sucesión y esta es la fórmula del término. ¿Ya? Después, nosotros lo que hicimos fue dar una notación, que es la notación de sumatoria, que va a ser bastante útil en lo que viene, así que por eso es que la estamos viendo. ¿De qué se trata? Se trata de que muchas veces nosotros vamos a querer sumar términos de una sucesión. ¿Desde dónde? Desde
un cierto término hasta otro término. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, vamos a querer sumar desde el quinto término hasta el octavo término. ¿Sí? Y eso lo vamos a representar con este símbolo. ¿Sí? O sea, cuando aparezca este símbolo es porque es una sumatoria. ¿Y qué significa que sea una sumatoria? Significa que nosotros vamos a sumar, en este caso, desde j igual a k hasta j igual a n. ¿Quién? El a sub j. O sea, eso significa que vamos a escribir a sub k más a sub k más 1 más a sub n. ¿Sí? O sea, en otras palabras, estamos sumando desde el término k, ¿sí? Hasta el término n. Y esto de acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque esto de aquí se llama índice de la sumatoria y, por así decirlo, era mudo. O sea, si yo cambio el j por un i, representa exactamente lo mismo. Si yo aquí le colocara L, representa exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ahí decía, pues donde J se denomina índice de la sumatoria y puede ser cualquier letra. Entonces, aquí mostramos algunos ejemplos. Esto significa que vamos a sumar la sucesión a J desde el tercer término, o desde J igual a 3, ¿sí? Hasta el séptimo término. O dicho de otra forma, hasta J igual a 7. Entonces, ¿qué sería eso? A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más A sub 6 más A sub 7. ¿Ya? O sea, en otras palabras, esto de aquí lo que está haciendo es poniéndole los límites a la suma. ¿Sí? Esta significa que vamos a sumar desde 1 hasta el tercero. ¿Sí? ¿Quién es la que va a ir moviéndose? O sea, J, en este caso la J, va a tomar valor 1, después va a tomar valor 2 y después va a tomar valor 3. Entonces ustedes reemplazan. Cuando J vale 1, queda 1 partido 2 más 1, o sea, un tercio. Cuando J vale 2, después quedaría arriba 2 al cuadrado, o sea 4, y abajo 2 más 2, o sea 4. Y cuando el J vale 3, 3 al cuadrado, 9, 2 más 3, 5. ¿Ya? Entonces, esa era la notación de sumatoria. ¿Se acordaban los que estuvieron en esa clase? Parece que estuvo José, creo. Darien. Y acá otro ejemplo. Sumatoria, ese símbolo, con k igual a 2 hasta 5. O sea, en otras palabras, esto hay que reemplazarlo con 2, después con 3, después con 4 y después con 5. ¿Sí? El k. Y aquí está, 2, 3, 4, 5. Cuando el k vale 2, queda 2 tercios. Cuando el k vale 3, 3 partido 3 más 1, 3 cuartos. Cuando el k vale 4, 4 partido 4 más 1, 4 quintos. ¿Sí? Y cuando el k vale 5, 5 partido 5 más 1, o sea, 5 sextos. ¿Ya?
Entonces, eso es básicamente una notación que se va a ocupar bastante, por eso hay que verla. La notación de sumatoria es simplemente eso. Tomar este índice y hacerlo variar desde lo que aparece aquí abajo hasta lo que aparece aquí arriba. ¿Ya? ¿Cómo? Reemplazándolo. ¿Sí? J o K vale 2, se reemplaza el 2 en cada valor de K. Y así hasta el 5. ¿Ya? Las sumatorias tienen propiedades que en realidad salen del hecho de que estamos sumando simplemente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas propiedades? Cuando tenemos un número multiplicando, un número fijo multiplicando a una sucesión, ese número nosotros lo podemos sacar de la sumatoria. ¿Sí? Eso es al final es una factorización. Por ejemplo, 2 partido en i, con i desde 3 hasta 10. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando, lo podemos escribir afuera. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Si nosotros hacemos este desarrollo, o sea, ¿sí? El i vale 3, 2 tercios. El i vale 4, 2 cuartos. El i cuando vale 5, 2 quintos. Y así hasta cuando el i vale 10, que serían 2 décimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cada término tiene un 2. Entonces, ese 2 nosotros lo podemos factorizar. Y esa es la propiedad. Al final, como esto es una suma, y cada término está multiplicado por un mismo factor, el factor nosotros lo podemos factorizar, o sea, escribir afuera de la suma. ¿Ya? Y la otra propiedad de las sumatorias es que se puede descomponer. O sea, si yo tengo la sumatoria de una suma de 2, ¿sí? Perfectamente yo puedo escribir la sumatoria de cada uno. ¿Ya? Y aquí mostraba un ejemplo de por qué resultaba. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Voy a abrirle la puerta a mi perrita que quiere salir. Vuelvo inmediatamente. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, las sumatorias tienen esas dos propiedades, que al final en realidad son propiedades de la suma, que es poder factorizar y poder asociar. Y aquí partimos con materia nueva. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las progresiones, que son un tipo particular de sucesión. ¿Sí? La primera que vamos a ver es la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una progresión aritmética? De partida es una sucesión. ¿Sí? Porque como les decía, es un caso particular. ¿Ya? Pero no es cualquier sucesión. ¿Cuál es la gracia de la progresión aritmética? A partir del primer término, ¿sí? Denominado término inicial, así le vamos a llamar, vamos a construir los siguientes términos de tal forma que exista D, que se llama diferencia, que haga verdadera esta proposición.
que dice, para todo n natural, el término n más 1 de la sucesión corresponde al término enésimo más ese valor d. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto en palabras un poco más simples? Significa que para obtener el siguiente término de la sucesión yo tengo que ir simplemente sumando d, que se llama diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, la sucesión de números impares es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque a partir del primero, si yo le sumo 2, obtengo el segundo término. Si yo le sumo 2 de nuevo, obtengo el tercer término. Si yo le sumo 2 de nuevo, obtengo el cuarto término y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, el término inicial es 1 y la diferencia es 2, porque como les decía, con esa diferencia de 2 yo puedo construir todos los términos de la progresión. Ya, eso que escribí en rojo, ¿será una progresión aritmética? José, Sí, profe. ¿es una progresión aritmética eso? Sí, ¿Por qué? porque va de 3 en 3. Y entonces en este caso, claro, la diferencia es 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el término inicial? 2. 2. Entonces, esa es la gracia de las progresiones, o al menos las progresiones aritméticas, que cada término tiene que ser el anterior más un número fijo. ¿Sí? Entonces, esa también es una progresión aritmética. Y esa que escribí en morado, don Álvaro, ¿será una progresión aritmética? ¿Estás por ahí, Álvaro, no? No está Álvaro. Vania, Sí, no, no es, porque ¿no la tiene? diferencia no es fija. Exacto, ¿cierto? La diferencia no es fija. De aquí a aquí la diferencia es 1. De aquí a aquí la diferencia es 3. Ya con eso no puede ser progresión aritmética. ¿Sí? Porque la progresión aritmética, vuelvo a repetir, necesita que la diferencia entre dos consecutivos sea constante. Siempre. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a deducir una fórmula para el término general, o fórmula del término enésimo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? El A sub 1, o mejor dicho, el primer término de la progresión, es el mismo, ¿cierto? No tiene ninguna forma de escribirlo en términos de otro. ¿Por qué? Porque de ahí estamos partiendo. Ya, el segundo término, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a lo que dijimos recién.
N menos 1. Más o menos. Va por ahí, tiene que ver con el n. ¿Ya? O sea, a esto es lo que tenemos que llegar, pero fíjense. Recuerden que la progresión aritmética, la gracia es esa, que el término nuevo, por así decirlo, es el término anterior más la diferencia. ¿Sí? Entonces se tiene eso. El segundo término es el primer término más la diferencia. ¿A qué es igual el tercer término? A más 2 más la diferencia. A 2 más la diferencia, ¿cierto? Ya. Pero el A2, ya sabemos a qué es igual. El A2 es lo mismo que A1 más B. ¿Sí o no? Esas dos cosas son iguales. Bueno, y aquí hay que colocarle el más B que está aquí. ¿Ya? El A4, ¿a qué es igual? Diego, ¿estás por ahí? ¿No está Diego? ¿Camila? No sé, profe. Mira, fíjate. El segundo término es el primero más D. El tercer término es el segundo más D. El cuarto término. Puede ser el A3 más A1 A3 más D. más D ¿Sí? Ahí. más A1. No, solamente ahí. Ah, Y ya. siempre el término que estoy construyendo es el anterior más la diferencia. ¿Ya? Ya, ya. Independiente de cuál sea. O sea, si yo más adelante quisiera escribir el A9, ¿a qué debería ser igual entonces? A8 más A D. 8 más D. ¿Sí? Que al final, esa es la gracia de la progresión aritmética. Que siempre un término lo podemos escribir como el anterior más una diferencia. Ya, entonces, acá, vuelvo a esta parte. A3 más D, ¿cierto? Pero el A3 nosotros sabemos cuánto es. Aquí. El A3, ahí está, ya sabemos que es A1 más 2D. Así que reemplazamos. A1 más 2D, que sería el A3. O sea, A1 más 3D. ¿Ya? Bueno, y aquí ya uno podría deducir para dónde va la fórmula, pero de todas formas lo vamos a escribir uno más. El A5, ¿a qué es igual? Primero. Sería así, ¿cierto? A4 más B. El A4 ya sabemos cuánto es, lo acabamos de escribir. Aquí está. A1 más 3D.
Ya, y ahora nosotros estamos en condiciones de escribir una fórmula. ¿Por qué? Porque, fíjense, A4 es igual a A1 más 3D. A5 es igual a A1 más 4D. Y la 3 es igual a A1 más 2D. Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros observar? Si este es un 3, este es un 2. Si este es un 4, este de aquí es un 3. Si este de aquí es un 5, ese de ahí es un 4. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene la fórmula. Si nosotros queremos obtener el término enésimo de una progresión aritmética, basta con que reemplacemos en esta fórmula. ¿Sí? El término enésimo es el término inicial más n-1. ¿Por qué n-1? Porque eso es lo que se observa. Si aquí va un 3, aquí va un 2. Si aquí va un n, aquí va a ir un n-1. ¿Ya? Entonces va a ser el término inicial más n-1 por la diferencia. Entonces, si yo les pidiera en alguna parte encontrar el término milésimo, de una progresión aritmética de término inicial A1 igual a 5 y diferencia igual a 4, ustedes lo podrían hacer. ¿Sí? ¿Cómo? Con esta formulita. El término milésimo es igual a el término inicial más 1000 menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Entonces, para eso es esta fórmula. Con esa fórmula, ustedes conociendo el término inicial y la diferencia, pueden hallar cualquiera de los términos. ¿Sí? Pero sabiendo que es una progresión aritmética. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Entonces, resumiendo un poco, la progresión aritmética es un tipo de sucesión en donde cada término se construye como el anterior más una diferencia. O sea, conocido el inicial y la diferencia, se puede construir todo. ¿Ya? Y después, ¿qué fue lo que hicimos? Justamente, escribimos el término enésimo a partir de el término inicial y de la diferencia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a sumar los términos de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto. O sea, vimos sucesiones, vimos sumatorias. Ahora vimos un tipo particular de sucesión, que es la progresión aritmética, y lo que vamos a hacer es sumar los términos de una progresión aritmética, ¿ya? Para obtener una fórmula. ¿Ya? Entonces, si es que denotamos por S a la suma de los n primeros términos,
¿qué es lo que obtenemos? Fíjense. A1 más A2 hasta AN. ¿Sí? Eso es simplemente la definición que estamos dando. Esta S corresponde a la suma de los n primeros términos. ¿Ya? Ahora, estas sumas yo las puedo conmutar. ¿Sí? La suma es conmutativa. Y las puedo escribir como suma, pero de atrás para adelante. O sea, en vez de desde el 1 hasta el n, desde el n retrocediendo hasta el 1. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué pasa si sumamos hacia abajo? Si sumamos hacia abajo, nos van a quedar S más S, 2S. ¿Sí? Después vamos viendo A1 más AN, A1 más AN. ¿Ya? A2 más AN menos 1, A2 más AN menos 1. ¿Sí? Después el término que sigue sería A3 más N menos 2, y así hasta llegar al último que sería AN más A1. ¿Sí? Ya, pero, aquí hay un pero. Este paréntesis es igual a este paréntesis. ¿Por qué? O sea, lo que yo estoy afirmando ahora es que este es igual con ese. ¿Por qué será así? Hagámoslo aquí en este lado. A1 más AN. Nosotros ya sabemos cuánto vale AN. Ahí está. Entonces nos quedaría A1 más N menos 1 por D. Eso es A1 más AN. Y después, el A2 más AN menos 1, que sería este otro paréntesis. El A2 ya sabemos que es A1 más D. ¿Sí? Y el AN menos 1 ya sabemos que es A1 por N menos 2, o sea, más N menos 2 por D. ¿Por qué? Si aquí va un N menos 1, aquí tiene que ir un N menos 2. Eso es lo que dijimos acá, en la fórmula del término enésimo. ¿Sí? Bueno, y si ustedes agrupan esto, les queda 2A1 más N menos 1D, que es justamente lo de arriba. ¿Sí? Entonces, explicándolo ahora, un poco más, más por encima, no con matemática. ¿Por qué estas dos cosas son iguales? Porque al pasar de aquí a aquí, ¿sí? Yo gano una D. Es lo único que hago. Pero al pasar de aquí a aquí, yo pierdo una D. Una diferencia. Entonces, ganar una y perder una es quedar igual. ¿Sí? Y eso va a pasar con cada uno de los términos. Cuando después tenga el A3 más AN menos 3,
va a ser exactamente lo mismo. Aquí yo gano 2D, o 2 diferencias, pero aquí yo pierdo 2 diferencias. Entonces, en resumen, quedo igual. ¿Ya? Entonces, como estamos sumando puros términos que son iguales, nosotros sabemos escribir eso. O sea, o mejor dicho, tenemos la definición de sumar cierta cantidad de veces un número fijo. Esa es la definición de multiplicación, ¿cierto? Si yo estoy sumando n veces lo mismo, es lo mismo que n por uno de ellos, ¿sí? Porque es lo mismo, todos son iguales. ¿Ya? Y ahí este 2 lo pasamos dividiendo y aquí está la fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Si queremos sumar los n primeros términos de una progresión aritmética, el resultado va a ser este de acá. ¿Sí? Por ejemplo, en esta misma, una progresión aritmética de término inicial 5, diferencia 4. ¿Qué pasa si yo quisiera sumar los primeros 1000 términos? La 1 era 5. La 1000 era 999 por 4 son 3996. Más 5 son 4001. Ya, si quisiésemos sumar los primeros 1000 términos de esa progresión, ¿la suma cuánto va a ser? N en 1000, porque estamos sumando 1000 términos. ¿Sí? El término 1, el término 1000, sumados, serían el término 1, el término 1000, y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Entonces, si en alguna parte se les pide sumar términos de una progresión, aquí está la formulita. ¿Sí? Y eso se lo voy a pedir, así que en la guía al menos. Certamen no sé si vaya a ir, pero en la guía va fijo. Encontrar sumas de progresiones que ahí voy a ir dando. Ejemplo. Consideremos la progresión. Este va a ser un ejemplo que englobe todo. Considere la progresión aritmética de término inicial 2, ya, facilito, y diferencia 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a construir la fórmula general de esta progresión. O sea, en otras palabras, la fórmula del término enésimo.
Después vamos a encontrar el término 5 y el término 15. Y después lo que vamos a hacer es encontrar la suma de los primeros 15 términos. Y ahí con eso englobamos todo lo que hemos hablado hoy día. ¿Sí? Ya. Vamos con la primera. La fórmula del término general o fórmula del término en sí. ¿Cómo la encontramos? Con la fórmula A sub n es igual a 2 de diferencia 3, ¿o no? A1 A1 más n-1d. Ya, esa era la fórmula. ¿Sí? Ahí está. ¿A dónde está? Aquí. ¿Sí? Esto de aquí, esa es la gracia. Sirve para cualquiera. Ustedes reemplazan simplemente el término inicial y reemplazan la diferencia y les sirve para cualquier progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, por eso esta es bastante útil. Porque en este caso dedujimos para una progresión cualquiera. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería la fórmula? Es decir, porque esta es general, pero yo quiero la fórmula para este caso en particular. ¿Cómo nos quedaría? ¿Quién es el A sub 1 o el término inicial? Es 2. ¿Sí? n-1, n-1. ¿Y cuál es la diferencia? 3. 3, ¿cierto? Ahí está. En otras palabras, nosotros podríamos decir esto. La fórmula general de esta progresión aritmética es 2 más 3 por n-1. ¿Sí? Y ahí nosotros vamos reemplazando el n, dependiendo del término que queramos. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el quinto término? Ahí sería A sub 4. Más fácil que eso. Porque después para la sub 4 tendrías que volver a hacer la fórmula. Entonces, es un poco más fácil que eso. ¿Para qué nos sirve eso? Si el n vale 5, se reemplaza simplemente. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de tener la fórmula del término. Que ustedes reemplazan el n y está listo. Tienen cuál es el término. ¿Ya? Si el n vale 5, ¿cuánto nos da como resultado? 5 menos 1, 4, por 3, 12, más 2, 14. ¿Ya?
Entonces, se dan cuenta que al final, en las progresiones aritméticas, nosotros tenemos todos los problemas que podamos hacer resueltos. ¿Por qué? Porque nosotros dedujimos expresiones en términos generales, ¿sí? Dedujimos la fórmula del término enésimo para cualquiera. Dedujimos la suma de los primeros términos, también va a ser para cualquiera. ¿Ya? Ya, pero eso es el punto 3. ¿Cuál sería el término 15? José, ¿cuál sería el término 15? ¿O cómo se calcula? 2 más 3 por 15 menos 1. 14, ¿cierto? Sí. Entonces, eso quiero que se den cuenta, la utilidad de poder conocer la fórmula. O sea, dando solamente estos dos elementos, yo puedo encontrarlos todos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Ahora, si esto se desarrolla, sería 3 por 14, 3 por 10, 30, 42. Más 2, 44. ¿Sí? Ese es el término 15. Y fin, nada más que hacer. En cambio, si no tuviésemos esto, encontrar estos términos se hace bastante más complicado. ¿Sí? Porque tendrían que estar haciendo la definición, pues, o sea, a partir del 2, sumar 3, sumar 3, sumar 3. ¿Sí? Si no tuviésemos la fórmula sería más largo. Y tercero, la suma de los primeros 15 términos. ¿Cómo la encontramos? Esa es la suma de los primeros n términos. ¿Sí? Esa es la fórmula. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos estamos sumando? 15. O sea, el n lo tenemos que reemplazar por 15. 15, ¿cierto? Y vuelvo aquí a hacer hincapié en esto. Esta fórmula es general, sirve para cualquier progresión aritmética, en donde nosotros estemos sumando los primeros n. Y si nosotros queremos sumar los primeros 15, hay que hacer eso. ¿Sí? N igual a 15. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría 15 por a sub 1 más a sub 15 partido 2. El a sub 1, nosotros sabemos cuánto es 2. ¿Cuánto es el término 15 o el a sub 15? Aquí lo encontramos. ¿Sí? O sea, 15 por 46 partido en 2, eso sería 15 por 23. Y 15 por 23 son 30, 330, 345. Sí, 345. Y esa es la respuesta.
La suma de los primeros 15 términos es 345. ¿Ya? Entonces, quiero que se den cuenta de eso, que en las progresiones aritméticas, como todo ya está construido, es cosa de llegar y reemplazar. ¿Sí? Construir la fórmula general, ya lo hicimos para cualquiera, entonces cosa de reemplazar los términos. Encontrar términos no es nada más que ir reemplazando en la fórmula. Y sumar términos también. ¿Sí? No es nada más que utilizar la fórmula que nosotros encontramos de manera general. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces quedamos ahí por hoy. No, no alcanzo a ver el otro tema, que son otro tipo de progresiones, pero las vamos a ver el día jueves. ¿Ya? Día jueves vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la progresión geométrica y el teorema del binomio. ¿Ya? El PDF lo voy a subir ahora al tiro después de la clase, así que traten de echarle una mirada. Si es que no se acuerdan de algún término o en alguna parte no se le olvidó algo, ahí lo van a tener, ¿vale? Así que eso, chicos, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe.